Muy bien. Entonces, hoy día vamos a estar en el Monte de los Olivos. So we're going to be on the Mountain of Olives today. Vamos a estar en un lugar muy hermoso. It's a beautiful place. Un lugar donde Jesús siempre se retiraba con sus discípulos para orar. A place where Jesus would always go with his disciples to pray. Un lugar donde Él está con sus discípulos en ese momento. And a place where he's with his disciples now. Entonces vamos a leer el texto. En el versículo 9, Hechos. We're going to begin with verse 9, chapter 1 of Acts. Hechos 1:9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús está con sus discípulos reunidos en el Monte de los Olivos. So our Lord is there with his disciples on the Mount of Olives. Y Jesús asciende al cielo en una nube. And he is ascending into heaven on a cloud Desde el Monte de los Olivos. from this mountain. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces aquí estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesús. So at the end of verse 11, we're talking about the second coming of Christ. Jesús prometió que Él iba a venir otra vez. He promised he would come again. Antes de avanzar, quiero aclarar acerca de los dos hombres vestidos de blanco. And so before moving forward, we're going to look at these two men in white. Se cree que son ángeles, It's believed they are angels. aunque no está usada la palabra ángel aquí. Even though they never use the word angel, Eran mensajeros igual. they are messengers alike. Jesús iba a ir al cielo. Jesus goes up into heaven, Y los mensajeros explicaron que preguntaron a los discípulos: ¿por qué están viendo el cielo? and so the two messengers came in and asked the disciples, why are you gazing at heaven? Como Jesús ascendió, Just like he went up, así volverá también. he will return as well. Entonces aquí tenemos la promesa de la venida del Señor. So the promise of the coming of the Lord. La semana pasada hemos visto también Juan capítulo 14, In John chapter 14, avisando a los discípulos que era necesario que Él se fuera. we saw last week that he said it was necessary for him to go ¿Por qué? Para que viniera el Espíritu Santo después. in order for the Holy Spirit to come after. Entonces Jesús explicó a los discípulos. So he explains to the Él disciples, dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. I'm preparing a place for you. Entonces Jesús ahí en este momento está preparándonos un lugar. And so here we see now in this moment he's preparing a place. Pero va a venir otra vez. But he's coming En again. verdad va a venir dos So veces. he's coming again twice. Una vez en el aire, Once in the air, una vez en las nubes. and once in the clouds. Y unos años después va a volver a la tierra. And some years later he's coming again to the earth. Cuando vienen las nubes, eso se llama el rapto de la iglesia. When he comes in the clouds, it will be the rapture of the church. Y vamos a estudiar algo de eso en la mañana. And we'll study a little bit of that today. Pero vamos a ver la segunda venida de Jesús But the second coming más adelante. is coming up ahead. Ok, entonces la segunda venida de Jesús, hay unos versículos que quiero mostrarles para demostrarles que sí viene otra vez. And so let's look at Revelation 22:12 to see this second coming. Entonces aquí en Apocalipsis 22:12 dice Jesús: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Behold, I am coming quickly, my reward is with me to give everyone according to his work. Entonces Jesús dice: yo vengo pronto. So I'm coming soon. Y lo repite en el siguiente versículo, en 22:20, dice: el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. And so it's repeated again in verse 20. He testifies to these things, says, surely I'm coming quickly. Están esperando la venida del Señor. Are you waiting for that coming? Él dice que viene en breve. He says he's coming quickly. Sí, eso dijo hace 2000 años. And he said that 2,000 years ago. Significa que estamos mucho más cerca. Means we're a whole lot closer. Creo que el Señor viene muy pronto. Could be here very soon. El siguiente versículo se encuentra en Apocalipsis 1:7. Look at Revelation 1:7. Hablando de Jesús, dice Juan: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le
pasado y todos los lenguajes de la tierra harán lamentación por él. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him, even so. Y como los dos hombres vestidos de blanco en Hechos capítulo 2, And just as these two white men, or men dressed in white, dijeron que venían las nubes. they said he was coming on the clouds. Aquí dice que vendrán las nubes también. We have other testaments that say he's coming in the Eso clouds. significa que él va a venir en un día nublado. So is he coming on a cloudy day? Puede ser que sí, Could be. pero no necesariamente. Doesn't necessarily have to be cloudy. Porque sabemos que la gloria Shekinah del Señor apareció en los tiempos del Antiguo Testamento. Because we know that the Shekinah glory of God in the Old Testament Es la gloria de Dios. is the glory of God. Entonces puede ser que el Señor viene en esa nube Shekinah del Señor también. And he came as a cloud, so he could be coming in that glory. Entonces en un día nublado o no, yo espero la venida del Señor. So whether it's cloudy or not, wait for the verse. Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. It says Matthew 24:42, watch therefore, because you do not know the hour of his coming. Entonces debemos de velar y estar pendientes porque no sabemos a qué hora viene. So we should be watchful because we don't know when he's coming. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Titus 2:13 says, holding fast to that hope, that blessed hope and manifestation of his glory, of our great Lord and God and Savior Jesus Christ. Entonces aquí tenemos una evidencia de la divinidad de Jesús. So evidence of the divinity of Christ, Porque a Tito le llaman nuestro gran Dios y Salvador, because he calls him our great God and Savior, el cual viene. who is coming. El siguiente versículo dice, 1 de Timoteo 5:23. Look at 1 Timothy 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado imprescindible para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor viene pronto. The Lord is coming soon. Otro versículo de Filipenses 3:20. Philippians 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Philippians 3:20. También, en 2 de Pedro 2:3-4, aquí menciona Pedro ciertas cosas que burlaban de esa enseñanza de la venida del Señor. And 2 Peter 3:3-4, we have Peter writing about those who mock the coming. Y puede ser así cuando compartimos también del Señor a la gente. And when we share with people about his coming, it Se can van be a this way. burlar de nosotros. They can make fun of us Porque nosotros esperamos su venida. because we're waiting for his coming. Y ellos piensan que es un chiste. And they think it's a joke. Mira lo que dice Pedro. Look what it says. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces nosotros hemos visto bastantes versículos que muestran cuál es la diferencia. So what is the difference? Porque hay dos venidas de Jesús. There are two comings. En el rapto Jesús viene en las nubes. In the rapture, he will come on the clouds, Exactamente como vinieron los ángeles. just as the angels have said Aquí en Hechos capítulo 1. here in Acts. En la segunda venida, In the second coming, en la segunda venida, Jesús vuelve y pisa tierra. in the second coming, he will come and step on land. Va a venir y va a tocar piso. His feet will touch the earth. Entonces hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. So there's a difference there. A ver, María Luis nos va a ayudar. En el rapto,
nosotros le encontraremos a Jesús en el aire. The rapture will be found with him in the sky, Nosotros los creyentes. the believers. Pero en cuanto a la segunda venida, At the second coming, dice la Biblia que nosotros volveremos con Jesús en su venida. we'll be coming with him, Montados en caballos blancos. mounted on white horses. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegamos aquí? And what will we be doing? Bueno, aquí en el rapto de la iglesia sabemos que Jesús lleva su iglesia al cielo. In the rapture, his church will be taken up into the heavens. Y por eso vamos a volver con él, porque vamos a pasar 7 años de luna de miel con él. He's taking us to spend 7 years in a honeymoon. Pero en cuanto a la segunda venida, viene Jesús para juzgar a las naciones. At the second coming, he's coming back to judge the nations. Espero que pueden ver que hay 2 eventos totalmente diferentes. So you can see there are 2 separate events. En el rapto de la iglesia sabemos que es eminente, va a suceder en cualquier momento. The rapture will be imminent all of a sudden and in one moment. Estamos esperando su venida, es una venida sin aviso. His coming is it's coming without warning. Pero la segunda venida de Jesús sucederá con muchos señales. But his second coming will happen with many signs, Los señales de la gran tribulación. which is the great tribulation. Entonces, el siguiente sucede antes de la gran tribulación, el rapto de la iglesia. The rapture happens before the tribulation. Y sabemos que después de los 7 años de gran tribulación es cuando viene Jesús para juzgar. But 7 years after the rapture, after the great tribulation, is En el the rapto, second coming. Felipe, la iglesia es salva de la ira del Señor. In the rapture, the church is saved from the wrath of God. Eso lo sé porque me siento perdido. Okay. Y en la segunda venida el Señor viene para juzgar a los incrédulos. But in the second coming, Jesus will come to judge the incredulous unbelievers. En el rapto de la iglesia, solo nosotros, la iglesia o los creyentes, veremos a Jesús. In the rapture, only the believers will see him. Pero en cuanto a la segunda venida, todo el mundo le verá a Jesús. But in the second coming, the whole world will see him. En el rapto de la iglesia tenemos un evento que se llama la cena de las bodas del Cordero. In this rapture, we have the wedding feast of the Lamb, Vamos a sentarnos con él y vamos a comer con él. where we will dine with him. Tú y yo, Oh, nosotros los creyentes, those of us who are believers. los que tenemos una relación personal, Those of us who have a relationship los with que him. somos comprometidos con él en matrimonio en este momento. Those who are engaged to him. Porque llegando al cielo vamos a pasar un matrimonio, nuestra boda con él. And when we get to heaven, will be our matrimony, Vamos a marriage. sentarnos a su mesa And we will sit at his table y comer con él. and dine with him. Tacos y ají de gallina. Pero es diferente en la segunda venida del Señor. But in the second coming, Porque ahí en el libro de Apocalipsis menciona de una cena del Señor, pero es una cena de juicio. in the second coming, we have in the book of Revelation a dinner, but it's a dinner of judgment. Entonces ustedes pueden ver que Jesús viene pronto. So Jesus is coming soon. Tan cierto como te veo a ti y me vean a mí, el Señor viene. And this is as much of a reality as you or me being Lo here. ha repetido tantas veces. And it's been mentioned a lot. La Biblia dice que Dios no es mentiroso. And God says he's not a Yo liar. le creo a Él. So I'm going to believe him. Yo sé que Él viene y yo creo que viene pronto. If he's coming ¿Y soon. por qué creemos que viene pronto? Why do we think he's coming soon? Porque la Biblia nos da los señales antes del fin. Well, the Bible gives us some signs that will happen before the end. Hay muchos diferentes señales. Uno es el renacimiento del pueblo de Israel. One of these is the rebirth of the nation of Israel. Desde la fundación de su estado moderno en el año 1948. In 1948 was the establishment of its modern nation. Ya era muy temprano para hablar de su segunda venida. And then it was a little early to talk about his second coming. Pero yo creo que desde el año 48 es cuando empezó el reloj profético marcando el tiempo. But
since that moment, you can start a prophetic clock that's counting down. Entonces nosotros sabemos que viene Jesús pronto. And so we know that He's coming soon. Quiero que vean la importancia de ser estudiantes de la palabra The de Dios. importance of studying the Word. Cuando entendemos lo que dice la Escritura, When we understand what the Word says, refleja en cómo vivimos nuestras vidas. it will reflect the way we live. Dejamos el pecado atrás. It will leave sin behind. Estamos esperando ver a Jesús muy pronto. Because we're waiting to see Him very soon. Ok, entonces seguimos con nuestra historia. Los discípulos estaban ahí en el monte de los olivos. So continuing, these disciples were on the mount. Dos personas llegaron cuando los discípulos estaban viendo a Jesús ascender al cielo. Two people show up and they're watching Jesus go up. Preguntaron por qué están viendo el cielo. And they asked, why are you gazing at the De la sky? misma manera que ascendió Jesús, va a volver también. In the same way He went up, He will come down. Cuando le vieron ascender en las nubes, So they saw Him go up in the clouds, así va a bajar en las nubes. and they'll see Him descend in the Y clouds. como él estaba en el monte de los olivos cuando ascendió, And when He was on the Mount of Olives as He went up, en la misma manera va a bajar por el monte de los olivos. you know He will descend onto the Mount of Olives. Entonces vamos a ver qué más dice. What else Versículo does it 12. say? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también con sus hermanos. So verses 12 through 14. Entonces quiero mostrarles el aposento alto. So this is the upper room En Jerusalén, in Jerusalem. muchos creen que aquí es donde estaban reunidos en este cuarto los discípulos juntamente con María y también los hermanos de Jesús. This is where many do believe that the disciples were in prayer with Mary, the mother of Jesus, and His brothers. No sabemos si es el mismo sitio, pero cuando vamos todos a Israel les puedo mostrar el lugar. John can show you if you ever go to Israel. Y ustedes pueden decidir. And you can decide for yourself whether that's true. Ahora, una pregunta. Menciona los hermanos de Jesús. And the brothers of Jesus are mentioned here. ¿Es cierto que Jesús tenía hermanos? Did He have brothers? ¿Tenía hermanitos? Did He have little brothers? Bueno, en verdad la Biblia dice que sí. Well, the Bible says He does. No nos debe de sorprender. And that shouldn't be surprising. Porque la Biblia dice que María y José eran casados. Because the Bible tells us Mary and Joseph were married. Tuvieron relaciones íntimas normales como una pareja después del nacimiento de Jesús. And they did normal, intimate married things after Jesus was born. Aquí es donde nos avisa eso en Mateo 1, versículo 26. It's in Matthew 1, verse 26. Dice que pero no tuvo relaciones José conyugales con ella hasta que ella dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué significa las palabras hasta que? So it says He did not until after. Hay un antes que There's a before, y hay un después que. and there's an after. Entonces el versículo nos indica que disfrutaron relaciones sexuales en el matrimonio después del nacimiento de Jesús. After the birth of Jesus, they did have intimate relations. Y una pregunta para ustedes. So a question, ¿Qué sucede muchas veces cuando hay relaciones sexuales? ¿Qué sucede después? what happens when people get intimate? Vienen los bebés. They have babies. Vienen los bebés. Sacaron un 10 hoy día. Digo un 20. Ok. Entonces, en Mateo también, capítulo 12, versículo 46, dice: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. And so look at Matthew 12:46. While He was still talking to multitudes, behold, His mother and His brothers stood outside seeking to speak with Him. No solamente en Hechos tenemos referencia acerca de los hermanos de Jesús, sino aquí también en el libro de
Mateo, And so references to his brothers in Acts and in Matthew, como también en el libro de Lucas. and in the book of Un Luke. versículo muy parecido que dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercarse. It's in Luke chapter 8, verse 19. It says, "Then his mother and brothers came to him." Ajá. No solamente en Lucas, pero en Mateo 13, versículos 56, tenemos los nombres de los hermanos de Jesús mencionados y también tenemos mención de sus hermanas. Dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él estas enseñanzas? And so in Matthew, we also have a list of who his brothers are. It is James, Joseph, Simon, and Judas, and then he also has sisters. Vamos a mencionar a Jacobo después. We're going to talk about James later. Jacobo tiene otro nombre, He goes by another name, Santiago. Santiago in Y Spanish. él escribió el libro de Santiago, que And he tenemos wrote en nuestras Biblias. the book of James. Y Judas, Judas no es Judas Iscariote. is not the betrayer, Judas Judas Iscariot, también escribió otra epístola que tenemos en el Nuevo Testamento, but he's known as by in his epistle Jude. la carta de Judas. Entonces aquí tenemos en Gálatas 1:19 mención de Jacobo, And so in Galatians, we have mention of James. como el hermano del Señor. He's noted as the brother of the Lord. Entonces aquí hay muchas, ¿cómo se llama? Referencias en cuanto a los hermanos de Jesús, And so with so many references to his brothers hermanos y hermanas, and sisters, hasta sus nombres mencionados. with even their names mentioned, Y ellos nos dice la Biblia que no creían en Jesús, it is told to us that they didn't believe in him, siendo sus propios hermanos. being his own brothers. Eran incrédulos They were unbelieving hasta un momento, up until a point, hasta la resurrección de Jesús. up until his resurrection. Vieron que Jesús había muerto, They saw he died, pero después creían en él. but afterwards they believed in him. Por lo menos 2 de sus hermanos llegaron a ser personas muy importantes, líderes en la iglesia cristiana. And so at least 2 of them went on to become important people in church leadership. Cuando nosotros leemos la Biblia, So when we read the Word, estamos convencidos por lo que dice la Biblia, we're convinced of what the Word says, no la tradición, not tradition, no doctrinas de hombres, not doctrines of men. sino lo que dice la misma Biblia. But what does the Word say? Quiero que vean la importancia de leer y de estudiar la Biblia. So look at the importance of studying the Bible. Y sabemos que el Señor viene pronto. We know He's coming soon. Muchas personas no creen. Other people don't believe that. Pero nosotros, como alumnos de la Biblia, But as students of the Word, estamos esperando su venida we're hoping in that, en cualquier momento. at any moment. Y también, como estudiantes de la Biblia, And as students of the Word, sabemos que Jesús tenía sus hermanos we know that Jesus had little brothers. que no creían They en didn't believe Cristo, at first, pero ahora sí creen en Él. but now they do believe. Ahora, la iglesia tiene una decisión muy importante que hacer. And so the church has an important decision to make. Vamos a leer acerca de la decisión. And we'll read about that ¿Y decision. cuál es la decisión? What is that decision? Bueno, el problema es que no hay 12 apóstoles. Well, they don't have 12 apostles. Solamente hay 11 apóstoles. Now they only have 11 Porque Judas cometió suicidio. because Judas killed himself. Entonces necesitan hacer una decisión So they need to decide en cuanto al reemplazo de Judas. who's going to replace him. Entonces vamos a ver cómo lograron hacer eso. How did they do that? Mira, aquí el versículo 15 dice: en aquellos días, puede leerlo aquí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía a los que prendieron a Jesús, y era contado por nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, Dios puso en el corazón de Pedro ponerse en pie ante
de los 120 discípulos. And so in verses 15 through 17, God put it on the heart of Peter to make a decision amongst these 120 disciples. Sabemos que había 12 discípulos al We inicio. know that there were 12 disciples at La first, Biblia menciona 70 en un momento dado. and then at one point there were 70, Entonces hay 120 ahora. but now we have 120, Está creciendo la iglesia. and the church is growing. Ahora, yo me pregunto, So I asked myself, ¿pero no eran miles que escucharon las enseñanzas de Jesús? wasn't it thousands that listened to his teachings? ¿No eran muchos que fueron sanados por él? Wasn't it multitudes that were healed by ¿No him? eran muchos que seguían a Jesús recibiendo panes y peces? Or isn't it so many that received bread and fish from him? Sabemos que en un momento dado 5,000 personas estaban presentes. We know that at one point 5,000 people were there. Y yo me pregunto, ¿por qué solamente 120? So we have to ask, why are there only 120? Es una buena pregunta. It's a good question. ¿No deben de ser miles? Shouldn't it be Se thousands? supone que sí. You'd think so, Pero quiero decirles algo a ustedes. but be told something. Muchos son los que escuchan, Many are those who hear, pero pocos son los que siguen los caminos del Señor. but few are those who follow the ways of the Lord. Entonces, yo no sé si tú, pero yo quiero ser un fiel seguidor de Jesús. And I don't know about you, but I want to follow him faithfully. Si estuviera yo en el día de Jesús, If I was around in Jesus' day, ¿cómo quisiera ser parte de los 120? I would have loved to be part of that No, no 120. estoy satisfecho como uno de los 120. I'm not even satisfied with that. Yo quisiera ser uno de los 70. I would have liked to be one of the 70. No, tampoco estoy satisfecho con eso. But even then, I'm not Uno satisfied. de los 12. I would have wanted to be one of the 12. Tal vez no satisfecho con los 12. Maybe not even satisfied Yo then. recuerdo que de 3 de ellos que siempre andaban con Jesús. Because there were only 3 of them that were, always with him. Era Pedro, Jacobo y Juan. Peter, James, and John. Ahí soy yo, Juan. There's John. Y Juan John era el más pegado a Jesús. And John was the biggest sinner of them all. Entonces, yo soy yo. So, there's John. Yo quiero ser íntimo, el más íntimo con Jesús. Oh, I'm sorry. I said sinner. He was the closest one to Jesus. Entonces, no hay que estar satisfecho y decir, bueno, yo sé algo de Jesús, vi sus milagros, escuché sus enseñanzas. And you can't just be satisfied with, I saw Jesus, heard his teaching, saw his miracles. Un seguidor de Jesús renuncia a todo para servir a su Señor. Because a follower of the Lord will leave everything behind to follow him. ¿Es lo que ustedes quieren hacer? Do you want to do that? ¿O están satisfechos de ser uno que sigue a Jesús de lejos? Or are you satisfied with following him from afar? Yo no. Because I'm not. Yo quiero estar con Él. I want to be right beside him. Yo quiero escuchar su voz. I want to hear his voice. Yo quiero obedecer sus mandamientos. And I want to obey his commandments. Cuando Él me dice marcha, yo quiero marcha. And when he tells me to march, I want to march. Algunos de ustedes también. Does anyone else feel that way? Hay pocos. Not very many of you raise your hands. Los demás son de los 5,000. You can be part of the multitude. Ok. Entonces, aquí Pedro So Peter está diciendo necesitamos encontrar un reemplazo. says, we need a replacement. Habían 120 personas reunidas en el aposento alto. And so there are 120 up in the upper room. ¿Quiénes estaban ahí? Who was there? María estaba ahí. We see Mary was there. Todos los discípulos All of the disciples. mencionados aquí también. And mentioned here, Los hermanos de Jesús están presentes. Jesus' brothers. Y Pedro se pone de pie ante todos ellos And so Peter stands up y dice necesitamos un reemplazo para Judas. and says, hey, we need to replace Judas. Porque el número 2 es muy importante en cuanto al gobierno en la iglesia. Because the number 12 is a very important number in regards to church government. Era necesario tener 12 apóstoles. 12 apostles. Entonces Pedro dice necesitamos obedecer, necesitamos un reemplazo. And Peter says, we need to replace Judas. Versículos 18 a 19. Look at verses 18 through 19. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Es un lindo versículo antes de leer, antes del almuerzo. It's a beautiful verse to read before lunch. Aquí el versículo dice que cayó de cabeza Judas
He says that he fell on his head. Estaba muerto, obviamente. He was dead. Y parece que estaba muerto ya algún tiempo. And it appears he's been dead for some time. Unas horas. A few hours at Y least. dice que se reventó por la mitad. And his middle part burst open. Y que sus entrañas se derramaron. And all his entrails just gushed out. Pues puedes imaginar de caer sobre una roca por la cabeza, ¿no? Se partió por la mitad y sangre y pus y sus intestinos y animales salieron de su estómago. And so he falls on his head, and then blood and pus, and it's all gushing out of his guts, and animals are nibbling. Merecía eso, ¿no? He deserved that. Relacionado a Jesús. At least that. Ustedes saben que aquí tenemos una contradicción en la Biblia. And so it appears as a contradiction. Algunas personas dicen la Biblia tiene errores. And it leads people to say the Bible has errors. Y aquí está uno de los errores que ellos nos presentan. And this will often be used as one of those errors. Porque mira lo que dice Mateo en cuanto a la muerte de Jesús. And so look at what Matthew says about Judas's death. Dice, entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en un tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Should I read that? No. Verses 3 through 10 of Matthew 27. Ok, entonces aquí dice que estaba arrepentido Judas. So Judas was remorseful Había negado a un hombre inocente. because he had turned in an innocent man. De su propia boca tenemos la confesión de la mentira y el engaño de Judas. His own mouth, we have a confession of his lie and his deceit. Tomó las 30 piezas de plata y los arrojó en el templo. And so he throws away those 30 pieces of silver He negado a un hombre inocente. because he had denied an innocent man. Estaba arrepentido. And he was Cuando dice repentful. arrepentido, dice que le pesó lo que había hecho. But this repentance was very heavy on his heart. No se arrepintió como se puso bien con Dios. It wasn't a repentance in being right with God, Entonces dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 7 que se ahorcó. because it says in verse 7 that he hung himself. Entonces aquí es donde tenemos el problema. It's not verse 7, but here's the problem. Se ahorcó, como dice Mateo, Hung himself in Matthew, o se cayó sobre las rocas, como nos dice el libro de Hechos. but Acts tells us he fell on a rock. Lo que nos dice Pedro. That's what Peter tells ¿Es us. el uno Is it one o es el otro? or is it the other? La Biblia tiene una mentira. Is there a lie in the Bible? Hay un error en la Biblia. Are there errors in the Word? Algunos están diciendo que no. Many say no. Danielita nos está diciendo que no. She says no. Porque ella sabe She knows. que probablemente sí se ahorcó, como dice Mateo. It's likely he did hang himself, just as Matthew said. Después de estar ahí en la horca, And after being there for some time, unas horas, tal vez rompió la soga maybe the rope was cut y después se cayó sobre piedras and he fell on a rock de cabeza. head first. Y ahí es donde salió todo la entraña y todo de ahí. And there you have his guts splitting open. Simplemente es más detalle de la misma historia. It's just a more detailed account of the same story. Yo lo veo que es un error de la Biblia.
probably not an error. Son dos diferentes versiones de la misma historia. We just have two versions of the same story. Entonces, la crítica, los mentales que critican la Biblia no saben de lo que hablan. And so this higher criticism is they don't know what they're talking about. Volvemos a nuestra historia en versículo 20. Continue in verse 20 of Acts chapter 1. Ahora Pedro está delante de todos diciendo que debemos de encontrar un reemplazo. Peter is saying we need to replace him. Y Pedro dice algo muy interesante. And he says something really interesting. Él dice, yo he estado leyendo en el libro de los He Salmos. says, hey, I've been in the Psalms, Y yo he leído dos versículos que me indican que debemos de escoger un reemplazo. and there are a couple of verses that are showing me we should replace him. Ajá, él dice en el versículo 20, Look at verse 20. dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces Pedro leyó esos dos versículos. And so Peter read these two verses, Ahora, no sé cuántas veces he leído esos dos versículos en los Salmos, and we don't know how many times he read them in the Psalms, pero nunca me han indicado a mí que necesitamos encontrar un reemplazo. and how many times I've read it, but it's never indicated to me that there needs to be a replacement. Quiero mostrarles lo hermoso de la palabra de Dios. Here's the beautiful thing about the Word of God. Nos habla a cada uno de nosotros en una manera diferente. It speaks to each one of us differently. Nos habla a cada uno de nosotros en cuanto a ciertas decisiones que debemos de hacer. It speaks to us according to the different decisions we need to be making. Y Dios puede revelar su voluntad y debe revelar su voluntad en este libro. And God does, as He should, reveal His will to us in His Word. Y yo estoy convencido que en las decisiones más importantes de la vida, Jesús nos quiere dar su dirección. And so I'm convinced that in the biggest decisions of our lives, Jesus wants to guide us. El problema muchas veces es que no queremos tomar el tiempo para escuchar el consejo de Dios. The problem most of the time is we don't want to take the time to hear His voice. Yo tengo una linda historia And I've got a wonderful story que no les voy a compartir that I will not be sharing with you en detalle. in detail. Pero yo me acuerdo cuando Pilar y yo éramos solteros. But when Pilar and I were single, Y siempre cambiamos palabras de cómo sentíamos el uno hacia el otro. and I told her I like her, she told me she likes me. Entonces decidimos que buscar la voluntad del Señor. He said, well, you know what, let's seek the will of God. Y cada uno fuimos a nuestras casas en la noche So we went to our separate homes, y volvimos para compartir el uno con el otro lo que el Señor nos había dicho. and we reunited to share with one another what the Lord had guided us in. Y el Señor le habló fuertemente en el libro de Primero de Samuel. And the Lord 16. spoke to her out of, which one? Primero de Samuel 16. 1 Samuel chapter 16. Y Dios me habló a mí por medio del libro de Ruth. And God has spoken to John through the book of Ruth. Y tan emocionados nosotros en encontrarnos en la mañana para compartir lo que Dios nos había We were dicho. so excited to get together in the morning and share what we found. Porque Dios nos había reconfirmado por medio de su palabra que era su voluntad que nos casáramos. Because God had told us through His Word, shared with us that it was His will that we be together. Y en junio vamos a cumplir 33 años de matrimonio. And so in June, they'll be 33 years married. Ajá, y el Señor reconfirmó su voluntad. Su voluntad a través de la palabra. So He confirmed His will through the Word. Y cuando tú también tienes interés en una persona, busca la voluntad de Dios en su palabra. And if you have an interest in somebody, seek His will through His Word. Busca una palabra de confirmación. Look for confirmation in His Word. Porque la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será como añadidura. Because the promise is, seek first the kingdom of heaven and its righteousness, and all these other things will be added unto you. Si necesitas su dirección en cuanto a tu carrera, If you need direction in your career, creo que sería muy bueno consultar la Biblia y ver si el Señor no te confirma por medio de un versículo. there's no better choice than to seek the Word to see if the Lord confirms it through a verse. Después de la graduación del Instituto Bíblico, ¿qué van a hacer? What am I doing after Bible college? Seguramente el Señor les va a revelar por medio de su palabra
los siguientes pasos. Well, the Lord will give you the next steps to take even through His Word. El Señor le gusta comunicarse con nosotros. He loves to communicate with us. No nos ciega el ojo y nos dice suerte. And He doesn't blind us and say, good luck. Él siempre nos indica cuál es el camino que debemos de llevar. But He will always guide us in the way that we have to go. Sí, caminamos por fe, If you walk by faith, pero guiados por la palabra del Señor. you walk by faith, but you walk according to the Word of God. ¿Por qué menciono eso? Why do I bring that up? Porque Dios puso en su corazón el corazón de Pedro. Because God put this in Peter's heart. Necesitamos un reemplazo para Judas. And we need to replace Judas. Y Dios le dio 2 versículos del libro de los Salmos. And then God gave him 2 verses from the Psalms. Y esos son los Salmos. And here are the Psalms. Sea hecha diestra su habitación y no haya quien more en ella. Es el Salmo 69, versículo 25. Psalm 69, verse 25 is, let his dwelling place be desolate, and let no one live in it. Y en este mismo versículo Pedro nos da el segundo salmo, And then there's another psalm, que dice, tome otro su oficio. 109, verse 8, that says, let another take his office. Salmo 109, versículo 8. Entonces yo estoy convencido que en cada decisión que debemos de tomar en la vida, And so in every decision that we take, debemos de consultar al Señor. ask the Lord. Vamos a leer su palabra para ver lo que Él dice. Let's read His Word to see what He Y says. si no dice nada, And if He says nothing, tal vez no debes de tomar el paso de fe. well, you know what? Maybe you shouldn't be taking that step of Pero faith. si te reconfirma en su palabra, But if He's confirming it in His debes Word, de confiar que te ha hablado. well, you can take those steps confidently. El problema con la mayoría de los cristianos, The problem with most Christians si no tomamos el tiempo para consultar al Señor, is they don't take the time to consult the Lord. equivocamos en nuestras decisiones. When we make mistakes in the Y decisions, muchas veces las decisiones malas que hacemos terminan como desastres. and all these decisions that we take end up in disaster. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? So what have we seen so far? Los discípulos tienen un encuentro con un par de hombres blancos, They see a couple of men dressed in white, hombres vestidos de blanco, not white men. que les consultan. They might have been. Jesús viene pronto. And they tell them Jesus is coming Y soon. los discípulos están atentos a los versículos en la Biblia en cuanto a la segunda venida de Jesús. And so the disciples, let's be aware of the verses that speak of His second coming. Tú y yo debemos de saber esos versículos que nos reconfirman que Jesús viene pronto. We should know these verses that confirm to us of His coming, Porque Jesús viene pronto. because He is Y coming. el mundo puede burlarse de nosotros. And the world can mock us. Hemos visto la importancia de permanecer en la palabra del Señor también. But we've seen the importance of staying in the Word. Aquí Pedro está meditando en la palabra de Dios. Here's Peter meditating on the Word of Y God, Dios le da instrucciones. and God guides him. Ok, seguimos en el versículo 21 y 22. Verses 21 and 22. Es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí tenemos las palabras de Pedro diciendo que debemos de escoger a otra persona. So the words of Peter, let's pick someone else. Y me gustaría mostrarles ciertas cosas, requisitos que propuso Pedro en cuanto a encontrar otro discípulo, otro apóstol. There are requirements put on by Peter of who this next apostle should be. Número 1, él dice, los que han entrado y salido entre nosotros del tiempo de Jesús, empezando con el bautismo de Juan. And so the first one is, since the baptism of John, those who have come in and out among us. Entonces, si hoy día tendríamos que buscar un apóstol, And so if we had to look for an apostle today, tendría que ser una persona que ha estado en el ministerio de Jesús desde el tiempo de Juan el Bautista. he'd have to be somebody who had been in Jesus' ministry since the baptism of John. Hay una persona que califica en este cuarto hoy día. Anybody old enough to qualify? Hay una persona en todo el mundo que califica. Anybody on earth? Entonces,
Según Pedro, ninguno hoy día puede presentarse como un apóstol. According to Peter, nobody now can qualify as Y an él apostle. dice aquí también que tiene que ser una persona que ha sido testigo de la resurrección de Jesús. But also a witness of his resurrection. Hay alguien hoy día que ha visto a Jesús resucitado. Anybody see a resurrected Jesus? No, porque nadie de nosotros tenemos 2000 años de edad. Well, none of us here are more than 2,000 years old, so Entonces, hoy día no hay nuevos apóstoles. today we do not have any new Les apostles. digo eso porque hay muchas personas que tratan de convencerte que tú necesitas un apóstol en tu vida. And this must be said because there are many who will convince you that you need to have an apostle in Tu your life. apóstol va a aprobar tus decisiones. This apostle who approves your decisions. Pero yo no veo eso en la Biblia. But this is not in the Bible. Hay 12 apóstoles There are 12 y apostles. siempre habrán 12 There apóstoles. will always have been 12 apostles. Pero eso termina con el libro de los Hechos. But this is done in the book of Acts. Cuidado con los que dicen que necesitas tener un apóstol en tu vida. So be careful of those who say you need to have an apostle. Ahora, estoy hablando con el apóstol con A en mayúscula. And so now this is an apostle with a capital A. Porque, ¿qué significa la palabra apóstol? Because the word apostle does mean something. Significa enviado. It means sent. Él es enviado. Him who is sent. Y yo creo que hay apóstoles hoy día con letra A minúscula. So you could say today we have apostles with a lowercase a. Y es el que tiene el don de ser enviado. And so this is somebody who's been gifted with being sent. Como los misioneros hoy día. Be a missionary. Entonces, tal vez algunos de ustedes son llamados a ser enviados como apóstoles. So some of you have the calling of an apostle. Pero no significa que vas a tener un lugar de preeminencia en la iglesia dictando órdenes a la gente. Not an apostle who has a preeminence dictating orders in the church. Entonces, el requisito para ser apóstol en verdad, But this requirement for a true apostle, observado el ministerio de Jesús desde el tiempo de Juan, first of all, to have seen Jesus in his ministry since John's y baptism, después, número 2, haber sido testigo ocular de la resurrección. and to have seen the resurrected Christ. Ok, seguimos. Versículos 23 a 26. Look at the last Y verses. así terminamos. Y señalaron a dos. Los discípulos señalaron a dos. They proposed two. Llamado de Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. We have, Y go on. entonces los discípulos presentaron a dos personas. So they proposed two. Y van a decir a Jesús, a Dios, So they consult God. de todas las personas que han visto a Jesús desde el tiempo de su ministerio por Juan y han visto a Jesús resucitado, And they tell God, out of all these people that have seen nosotros him, le presentamos a dos personas. we're going to give you two. Aquí dice, y orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y el apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Read until the end of the chapter. Entonces aquí tenemos dos personas que propusieron los discípulos, And so two proposed people, Barsabás Barsabbas y Matías. and Y Matthias. preguntan a Dios, And they ask God, ¿cuál de estos dos has escogido? which of these two? Y echaron suertes. And they cast lots. No sabemos exactamente cómo son las suertes que echaron ellos, We actually don't know what these lots were like, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, but we know that in the Old los Testament, sacerdotes tenían Urim y Tumim. priests had an Urim and a Thurim. Pueden decir Urim y Tumim. I don't know how to say. Ur significa luz. Ur is light in Hebrew, Entonces, Tumim significa
oscuridad. and Thummim is darkness. Puede ser que ellos tenían una piedra blanca y una piedra negra. So they maybe had a white stone and a black Y stone. cuando hacían preguntas al Señor, se sacaban una bolsa del efod del sacerdote, una piedra. And so when they consulted the Lord, they might have had a bag and they might have picked one out of the bag. Y si era blanca, ellos decían que la respuesta era afirmativa. And if the priest took out a white stone, it was a yes. O si era una piedra negra, demostraba a Dios que la respuesta era que no. But if the priest took a black stone out of his ephod, it might have been a no. No sabemos cómo echaron suertes los discípulos. We don't know what these lots were like. Puede ser que era por medio de una especie de uso de Urim y Tumim. But it could have been a Urim and a Thummim. O puede ser que alguien tenía una caña larga y una caña corta y en la mano escondido impedían a Jacob sacar una de esas cañas. I don't know how to say that. So maybe they had straws and they told James, hey, pick a straw. Y salió lo que tocaba a Matías. And he picked the straw with Matthias. Matías es nuestro nuevo apóstol. Matthias is the apostle. O puede ser con dados. If they had dice, they could have used dice. Tal vez echaron los dados al piso. Peter, blow them. Blow the dice. Y tal vez así es como determinar la voluntad del Señor. And they could have done it that way. Puede ser que sí. Maybe. El problema que yo tengo con eso The problem I have with it es que así es como determinaban la voluntad de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. is that this is the way they did it in the Old Covenant. Yo creo que nosotros hoy día determinamos la voluntad en una forma muy diferente. And in the New Covenant today, we determine His will very differently. ¿Cómo podemos determinar la voluntad de Dios? So how do we determine His will? Por medio de las páginas de la Biblia. By the words of the living Bible. Dijo el autor de Hebreos que nosotros tenemos la palabra de Dios más clara. The book of Hebrews tells us that this is a more clear prophecy. Un apóstol dijo que tenemos la palabra profética más segura. The most secure prophecy. Es la Biblia. The Word of God. Yo no veo a los discípulos consultando la Biblia en cuanto a quién va a reemplazar a Judas. What we don't see is these disciples reading their Bibles to see who would replace him. Hizo muy bien Pedro en saber que era necesario encontrar un reemplazo. Peter did very well in knowing that he should be replaced, Pero estaban usando principios antiguos. but they used an antiquated principle. Yo creo que el Señor quería revelarles por medio de su Espíritu. God could have wanted to reveal it to them by His Holy Spirit. Y el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2. But the Holy Spirit doesn't come until Acts chapter Que vamos a 2, ver la próxima semana. something we'll see next week. Yo creo que era una lástima que no esperaron unos días más. It's a real shame that they didn't wait just a few more days, Porque tal vez se equivocaron. because they could have made a mistake. No sé. We don't know. Hay muchas personas que piensan, bueno, Matías es el 10º apóstol y él fue el que Dios escogió. Some people say, well, you know what, Matthias is the 12th that God chose. Pero otros dicen, no, yo creo que se equivocaron porque el apóstol que fue mencionado más en todo el libro de los Hechos But other people say, well, I think that's wrong because the most talked of apostle in the book of Acts era el apóstol Pablo. is the apostle Paul, Él calificaba también como un testigo de la resurrección de Jesús. who actually also qualified to be a apostle. Entonces puede ser que los discípulos se equivocaron. So it could have been that these disciples made a mistake. No sabemos. We don't know. Pero uso la ilustración para mostrarles una cosa muy importante. But there's an illustration used to make a very good point. No debemos de escoger dos opciones para el Señor. We don't give the Lord two options. ¿Cuál de esos dos escoges tú? Say, well, you know what, it's one or the other, Lord. Cuando Dios puede tener una tercera opción que desconoces. When God could have a third option that you don't even know about. Si no sabes cuál es la voluntad del Señor, no haces una decisión errada. And if you don't know what the will of the Lord is, don't make a mistake. Espera y Él te va a revelar en su tiempo. Wait on Him and it will be revealed unto you in time. Él
es capaz de revelarte a través de su palabra. He is able to reveal it to you through His Word. Entonces, yo personalmente creo que se equivocaron en escoger Personally, John thinks he made a mistake. They made a mistake a Matías. in choosing Yo Matthias. creo que era Pablo que era el 12º apóstol. And Paul is the real 12th apostle. ¿Era Matías o era Pablo? Matthias or Paul? Ustedes pueden considerar la respuesta. You can consider the answer on your own. La aplicación para nuestras vidas But we do have application for our tiene lives que here. ver con la importancia de leer y obedecer la palabra de Dios. There's a great importance of reading and obeying the Word of God. El punto número 1 es que los que somos estudiantes de la Biblia sabemos que Jesús viene Because those of us who do study the Word know He's coming y sabemos que viene Jesús pronto. very soon. Y nuestras vidas deben de reflejar esta doctrina. And so our lives should reflect that doctrine. Si estamos esperando en verdad la venida de Jesús, If we really are waiting for His coming, vivimos vidas puras we will live holy lives delante de Él before Him. y vidas dedicadas a servirle en estos últimos días. And lives dedicated to serving Him in these last days. Los que son alumnos de la Biblia Those of us who are students of the Word, estamos convencidos de este hecho que Jesús viene pronto. we're convinced that He's coming soon. Número 2, podemos leer la Biblia para determinar su voluntad. But we also read the Word to see what His will is. ¿Con quién me voy a casar? Who am I going to marry? ¿Dónde le voy a servir al Señor en el ministerio? Where should I serve You, Lord? ¿O cuál es la carrera que el Señor me ha dado? Lord, what career do You want me to take? ¿Cuáles son los dones que el Señor me ha dado? God, what gifts have You given me? ¿Cuál es el llamado que Dios me ha dado? God, where are You calling me to El go? Señor va a revelar esas cosas a través de su The palabra. Lord will reveal these things through His Word. Y en cuanto a hacer decisiones And in making decisions, importantes, even the most important, tomo un reemplazo para Judas, like who's replacing Judas, debemos de consultar la Biblia seek Him through His Word y saber que Dios puede revelar y darnos sabiduría en cuanto a las decisiones que debemos de tomar. confident that God can and will give you discernment in the things that you ought to do. Entonces, leer y obedecer la palabra de Dios So read it and obey it. es lo que somos llamados a hacer. That's what we're called to do. Y por eso también estudiamos la Biblia. And that's why we study the Bible. Aquí en nuestra iglesia hemos visto ya todo capítulo 1. And so now we've seen all of chapter 1 here in our church. Y hemos aprendido unas cosas muy importantes de este capítulo. And we learned so many wonderful things, important things from this chapter, El libro de Hechos. the book of Acts. Oramos. Let's pray. Señor, queremos dedicarnos una vez más a ti, So Lord, we want to dedicate ourselves to You one more time, al estudio de tu palabra, to the study of a Your la Word lectura de tu palabra, and the reading of Your para Word, no errarnos, to not make de mistakes, hacer decisiones equivocadas. that we would not make wrong decisions. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. We ask that You would speak to us through Your words Muéstranos cuál sea la voluntad, tu voluntad para nuestras vidas. and show us Your will for our lives. Y